Ven. Ya, Ya, ya a estamos en ver, vivo. ya, en efecto, ya estamos comenzando a transmitir. Bueno, este, pues hay que, digo, hoy toca hacer la presentación o este segundo live, ¿no? Con motivo al volumen 2 de nuestra revista, de la revista Apofénicos, que decidimos abordar el tema de la masculinidad, ¿no? Y vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Digo, aclarando que aquí nadie es especialista en el tema, ni somos analistas o estudiosos de la psique o profundidad, bueno, Iván sí tiene por ahí una formación, ¿no? Pero digo, no, a lo mejor no especializado en género, ni tampoco estamos intentando deconstruir, deconstruir conceptos que ya vienen tomando cierta fuerza, ¿no? Estamos justo en una posición donde lo que nos interesa es más bien vertir una opinión en particular sobre el cómo vivimos cada uno la masculinidad, ¿no? Y yo creo que estaría interesante que fuéramos planteando pues el motivo del por qué decidimos pues por qué decidimos abordar este tema, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, cuando surgió el tema y lo decidimos elegir, estábamos en una conversación, eh, Iván y yo, ¿no? Estábamos ahí platicando algunas cosas y se comenzaron a hacer referencias de cómo las mujeres a lo largo de estas décadas han venido conformando cierta alianza, ¿no? Entre ellas han venido generando una fuerza importante que pues actualmente se ve, ¿no? Reflejada en las decisiones políticas, en las estructuras sociales, ¿no? Y todo el movimiento que han venido haciendo, pues finalmente les ha abierto un lugar, ¿no? En la historia actualmente. Pero más allá de eso, al menos la parte que a mí me interesaba y que me parece muy interesante desde, desde esta posición de construcción social, tiene que ver como con la parte del individuo, ¿no? Cómo las mujeres en esta búsqueda comenzaron a abrir ciertos círculos femeninos donde hablaban aspectos muy particulares de su feminidad, ¿no? Y donde se reunían a hablar como de aspectos muy de ellas, ¿no? Muy de cada una de ellas. Y conozco, por ejemplo, tengo varias amigas y conozco varias gente que está involucrada en estos temas donde, bueno, pues las mujeres se reunían a hablar, por ejemplo, del útero, ¿no? Y de las características energéticas, que honestamente yo desconozco, pero a mí me llamaba mucho la atención que hablaran de eso. Y previo a esto, digo, de hace algunas décadas para acá, yo recuerdo que comenzaba a hablarse desde, por ejemplo, de la sexualidad, de cómo vivían las mujeres la sexualidad, ¿no? Y comenzaba esta apertura, ¿no? Y las mujeres comenzaron a reunirse para entre ellas hablar de esta parte, ¿no? Y desarrollar finalmente, pues, como su personalidad, entrar en esta búsqueda de autoexploración, de autoconocimiento, de conocerse y reconocerse como mujeres. Y entonces caímos en cuenta de que en muchos sentidos, pues los hombres hemos, no hemos aprendido de ese ejemplo, ¿no? De ese ejemplo que es nosotros qué, ¿no? Nosotros de qué forma nos conocemos, de qué forma nos acercamos con nosotros mismos. Es más, hay espacios, yo sé que sí hay espacios donde hombres se reúnen a hablar específicamente de temas de masculinidad, ya los hay. Y creo que es una consecuencia de justo de esto, ¿no? De que las mujeres han abierto han marcado esta pauta, ¿no? Y algunos otros seguramente como nosotros en este momento que teníamos esta conversación caíamos en cuenta de eso, pues seguramente algunas otras personas también cayeron en cuenta tiempo atrás, ¿no? Y han comenzado a abrirse estos espacios. Entonces, bueno, a mí me gustaría que habláramos un poquito de cómo vivimos esta selección del tema
y cómo se fue desarrollando pues, en cada quien, ¿no? En cada quien, particularmente cómo fue el proceso de abordar el tema de la masculinidad, que sumamente curioso, pero particularmente me doy cuenta de que los hombres tenemos una visión, este, en muchos casos, ¿no? Yo me quedé sorprendido de, de, de todos los escritos que recibimos con la convocatoria que lanzamos, de que los hombres tenemos un concepto de la masculinidad, este, pues nada grato, nada agradable, ¿no? Nada, eh, es un poco áspero con respecto al cómo la vivimos y me pareció muy interesante verlo desde ahí. Pero bueno, pues yo más bien quisiera como que cada quien fuéramos compartiendo cómo vivimos este proceso, ¿no? Y ya en algún momento compartimos ahí opiniones, intercambiamos puntos de vista. Entonces, pues no sé, Iván, ¿cómo lo viviste tú, carnal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, como ha surgido Apofénicos, siempre ha surgido de eso, de ser un poco naturales y así surgió el segundo número, ¿no? Como menciona Woody en una charla, eh, nos dábamos cuenta un poco, ¿no? De la crisis que en lo personal vivíamos como hombres, ¿no? Toda la formación que uno va viviendo desde sus creencias, ¿no? Se dice que tenemos que hablar de masculinidades en plural porque cada contexto y cada hombre vivimos y percibimos bien diferente la masculinidad, pero de lo que era realmente algo que nos motivó fue decir, plantearnos qué nosotros, qué somos como hombres, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra masculinidad, ¿no? ¿Cuáles son nuestras creencias en particular? Irme leyendo, ir investigando, formalizando y dándole una responsabilidad a mi masculinidad por medio de mi escrito, empezó a quitarme velos, ¿no? Y empezó a hacerme también un poco más responsable, hasta en ciertos conceptos, ¿no? Errados, que como lo menciono en alguno de mis contenidos, entramos en un machismo, en una masculinidad, en todos los roles que jugamos los hombres, entramos en una cuestión de qué es normal. Es tan normal nacer macho y más para un hombre mexicano que no nos percatamos realmente de esa sensibilidad que somos, ¿no? Y comparto mucho contigo, Woody, ¿no? La verdad es que creo que el hacernos hombres es algo rudo, ¿no? Es algo fuerte. Inclusive nuestro invitado que entrevistamos lo dice en algún momento, ¿no? Y ahora cómo me la quito, ¿no? A mí me deja eco porque es empezar a recordar cómo uno de niño empieza a transformarse en varón, en hombre, y en esas expectativas de todas esas voces que traes atrás, ¿no? La voz de mamá diciéndote cómo debe de ser un hombre, que debe de ser responsable, que debe de dar gasto, que debe de ser proveedor, ¿no? La voz de papá, ¿no? Diciéndote, ¿no? Que no debes de dejar que te sean infiel, pero que tú sí tienes que tener muchas mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de doble mensajes en donde van haciendo la masculinidad, se va gestando una figura del ser hombre en Latinoamérica, no nada más se proyecta y se vive aquí en México, ¿no? Hace poco vino un amigo de Francia y me decía, ¿tú crees en la medicina alternativa? ¿No? Y yo le decía que sí, se le hacía muy raro, ¿no? Porque estas personas en Francia, ¿no? Nos conceptualizan como machos, ¿no?
como Zapata, ¿no? Como esos revolucionarios, como Jorge Negrete, ¿no? Y se les hace increíble que tengas cierta sensibilidad a temas espirituales, ¿no? Entonces, es difícil irse adentrando, irse cultivando, irse haciendo consciente, pero sobre todo responsable para, ¿por qué menciono la palabra responsable, no? Para tener una libertad como hombre después. Si nosotros empezamos a tener una cultura, y creo que de aquí nace el tema, ¿no? Y esa es la motivación, empezar a generar un espacio también a donde empiece la cultura, ¿no? Para cuidar la masculinidad, ¿no? Y derrumbar, pues, ciertos paradigmas propios, ¿no? Entonces creo que esa fue una motivación, ¿no? Decir, sociedad, ¿no? Eh, gente, ¿no? Tenemos y pedimos ayuda de todos los seres humanos para de nuevo enrutarnos en un camino más maduro para vivir una masculinidad, ¿no? Yo creo que fue la motivación primaria de este número, ¿no? Hacernos conscientes y responsables de qué está pasando como hombre, ¿no? Como género y sobre todo, pues, tratar de ver qué pasa también en el mundo, ¿no? Con este concepto. Sería parte, compañeros. Matú, ¿cómo viviste este proceso de publicación desde la Hola, ¿qué elección del tal? tema y bueno, pues ya tú ahí nos compartes un poquito lo que tú piensas al respecto? Hola, 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 ¿qué tal todos? Buenas noches. Pues sí, efectivamente es un tema muy controversial en la época que estábamos viviendo con precisamente que está planteando Iván, ¿no? La conceptualización de esta palabra, ¿no? Entonces, engloba mucho, o sea, entra el machismo, el género, comportamientos, este, lo biológico, lo social. Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Por eso yo en mi texto lo planteé como una onda de acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre la sociedad, no puedes, separar lo biológico con lo social, ¿no? Me interesó mucho la interpretación que cada uno le da, ¿no? Como individuos, como familias, como cultura. Entonces, es un gran mundo, vivirlo y plasmarlo, ¿no? Vivirlo me refiero a estar a diario con la sociedad y cómo te ven, cómo ves tú a las personas, ¿no? Digo, conscientes, inconscientemente estamos llenos de machismo, ¿no? También entre nosotros los amigos nos hacemos bromas y siempre está en duda nuestra sexualidad, ¿no? Nuestra fuerza, nuestro potencial como hombres, ¿no? Entonces, híjoles, pues yo lo planteé más que una situación como satisfacer, ¿no? A la familia, ¿no? Cómo me ven mi hermano, mi papá, mis sobrinos, ¿no? O sea, esta situación que a veces no llegas a completar, ¿no? A llenar, vaya, ¿no? Entonces, creo que a diario la estamos ahí viviendo, ¿no? Es fuerte, no es pesado, yo digo que no es pesado, pero sí podría decir que esa masculinidad es vista como que no debe de ser sensible, ¿no? No puede ser sensible, ¿no? Agua, si eres muy sensible, porque pues, ya entraríamos hasta en otro tema, ¿no? Mi texto habla precisamente eso, ¿no? El complacer a otras, ¿no? Yo ponía mucho un ejemplo sobre que lo escuché y se me hizo algo muy chido, pero cómo interpretamos, ¿no? O sea, todo lo que nos muestran en la casa, cómo lo interpretamos, ¿no? Puedo hablar
en este caso del alcoholismo, ¿no? Espero que es un tema que escuché, más bien es un ejemplo que escuché, que se me hizo muy chingón, ¿no? Se me hizo algo dependiendo de la situación en la que tú estés, ¿no? Que habla sobre un padre que es alcohólico y de dos hermanos que dicen, ¿tú por qué no eres alcohólico? No, pues porque me dio el mejor ejemplo mi padre, ¿no? Y el otro que si es alcohólico, dice, pues es que me dio el peor ejemplo, ¿no? Hay parte muchas cosas, ¿no? Cómo te muestran que te comportes o cómo sea X cosa, dependerá mucho de la interpretación que uno le dé, ¿no? Y cómo lo aplique, ¿no? Tú puedes ser un muy buen ejemplo a seguir como hombre, ¿no? En la familia, pero a quien se lo des, pues ya depende mucho de la interpretación, ¿no? La comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi texto precisamente habla algo así, ¿no? Simplemente del complacer a alguien, ¿no? O algo. Y pues, no sé, sigamos. Vale, pues, ojos, o que aparece en los textos de apofénicos como monad. Platícanos un poquito tu experiencia en este proceso del segundo volumen. Ojos, Ojos, creo que no nos escucha. creo que no, ¿verdad? Sí, no. Ojos, Vas, ¿escuchas? ojos. No, Ojos. creo que no. Ok, en lo que responde, Bueno, vaya, este, creo que sí está un poco, sí, está híjole, atrasado, acaba de llegar creo, la ¿no? basura, la vamos a estar escuchando un ratito acá que va llegando y les gusta tocar como media hora, ¿no? Pero bueno, este, fíjense que, bueno, hay varios puntos, ¿no? Que yo creo que serían como importantes en determinado momento, pues señalar, ¿no? Ahorita que lo decías, ¿no, Matú? Que hablabas como justo de esta construcción del concepto pues de los propios, del autoconcepto, ¿no? Como hombre. O sea, hace un tiempo para acá, por supuesto, estos conceptos se viene trabajando mucho en sociedad para que estos conceptos cambien. Y yo quiero entender que tú te estás refiriendo justo a esta parte violenta, a esta parte a lo mejor un poco dominante, a esta parte que siempre ha tendido sistemáticamente a querer dominar los espacios, ¿no? Por medio de la presencia masculina, ¿no? Este, pero bueno, dentro de estos cambios, yo tengo esa percepción, ¿no? Y se los quiero compartir a ver qué piensan ustedes. Dentro de estos cambios, yo tengo la sensación de que de alguna forma eh, se ha, le ha hecho falta como ser, eh, le ha hecho falta esa mano esa mano quirúrgica que diga específicamente qué es lo que la sociedad no desea y qué parte de la masculinidad sí debe permanecer, ¿no? Porque de alguna forma yo he sentido de pronto que esta corriente tan grande que ha querido modificar los conceptos y construir un nuevo concepto de masculinidad ha arrasado completamente, ¿no? Con la posición de lo que es un hombre. ¿Hasta qué punto ustedes identifican que esto también sucede o no? No sé si me estoy explicando, pero ¿hasta qué punto es necesario rescatar aspectos de la masculinidad que son genuinos y que no debieran ser movidos de su lugar? A ver, un ejemplo, Woody. No, pues un ejemplo, digo, yo pienso, por ejemplo, yo digo, hay aspectos, o sea, yo la pregunta que haría es, ¿qué tendríamos que rescatar de la masculinidad? ¿Qué tendríamos que rescatar de lo que genuinamente nos corresponde mantener por, vamos a ponerlo así, lo voy a poner en un sentido muy, pues muy literal, ¿no? Que no, eh, bueno, y a lo mejor un poco hasta filosófico, ¿no? Pero
¿Qué tendríamos que rescatar, por ejemplo, de todo lo que la misma evolución ha dejado en los hombres como seres humanos, ¿no? Yo lo pienso así, o sea, y de hecho en mi texto es un poco la idea, ¿no? Hablar y reflexionar sobre esta visión en concreto. O sea, los hombres, por ejemplo, ¿cuál es el distintivo natural de los hombres? Pues la fuerza, ¿no? Si hablamos de género, ¿no? El hombre nace dotado con una fuerza diferente a la de la mujer, una fuerza física. Que esta fuerza mal empleada, pues ha generado un montón de, pues muchas cosas, ¿no? Ha tenido muchas consecuencias en el tejido social, el mal empleo de la fuerza. Pero ¿hasta qué punto tendríamos que pensar que esa fuerza no debiera ser usada, ¿no? O hasta qué punto debiéramos pensar que esta fuerza tiene que ser usada específicamente para aspectos como el trabajo, ¿no? Hasta qué punto el hombre debe aprender a reconocer esa fuerza en sí como algo que lo acompaña por el resto de su vida, o solamente delimitarla y decir, esto solamente es para el trabajo, ¿no? Como a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Y dentro de este ejemplo, pues pueden surgir varios más, ¿no? Varios más, pero me refiero específicamente a este. Sí, yo fíjate que creo, ¿no? O como yo lo vivo, es que tenemos muchos ecos, ¿no? Y muchas construcciones y muchas voces, ¿no? Y creo que debemos de partir, sí, desde una estructura biológica, ¿no? En donde nos hacemos diferente. Justamente como platicabas, ¿no? Mi pareja, mi esposa está teniendo una cultura, ¿no? Un bagaje respecto a su feminidad, y ha tenido una formación últimamente en este tema, y la verdad es que a mí me ha nutrido mucho, ¿no? Y me dice ella, ¿no? Que justamente cada género, por así llamarlo, va a vivir cosas diferentes, ¿no? Pero a veces ella me comparte y me dice que nosotros como hombres, ajá, somos más, nuestra energía es más sutil, ¿no? ¿Sí ves? Es más sutil, es más de dar. Y si te das cuenta, atrás de toda esa fuerza de protección y atrás de todo ese rollo, es el dar. El tema es que no lo tenemos conscientes, ¿no? ¿Para qué esa fuerza, no? Y al final del día, yo creo que el hombre siempre ha procurado dar. Da su fuerza, da su amor, da su protección, ¿no? El tema es que no lo tenemos conscientes y no tenemos esa madurez, ¿no? Si no nos vamos quitando. Yo la verdad empiezo a desnudar un poco, porque yo creo que sigue el tema sigue en la cabeza de uno, ¿no? Porque a mí me ha servido para ir creciendo el proyecto de Apofénicos, ¿no? Desde la muerte, aún todavía no se termina en mi cabeza, ¿no? De construir, todavía hasta quiero hacer otras cosas allí, ¿no? Pero igual sigue corriendo la cinta en este rollo. El tema, para concluir la idea, creo que no somos conscientes de las potencialidades de la energía masculina, ¿no? No tenemos conciencia, como me ha hecho ver mi pareja, realmente qué es la energía masculina, ¿no? Porque creo que si hablamos de una masculinidad, se va a encontrar en todo el mundo, no nada más en el hombre, se va a encontrar en toda la naturaleza, ¿no? El masculino y el femenino, y no nada más hablo de una cuestión que englobe a los mamíferos, ¿no? Hablo de energías, ¿no? Más pues más naturales. Mira, ya como creo que ya de dualidad, ¿no? Sí, más de dualidad. Creo que ya llegó Adrián. Para concluir, mi punto es que no somos conscientes realmente de lo que es una energía masculina y de las potencialidades. Y creo que este número da esa plataforma para empezar a introyectarse. ¿Vas, Adrián?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen, tuve un problema técnico. Ya saben que cuando sales en vivo todo sucede, ¿no? Bueno, sí, este tema de la masculinidad, creo que, bueno, ya lo dijeron mis compañeros, esa fue algo muy interesante. Bueno, en cuanto, bueno, personalmente sí me costó, fíjate que es un tema complejo, ¿no? Porque, bueno, tienes que investigar. De hecho, hablé con unos amigos psicólogos que sí son especialistas en el género, ¿no? En cuanto a la información, pues bueno, siempre se encuentras etiquetas, nombres, ¿no? Para llamar a algo o a alguien. Mi texto prácticamente dice fluidos, porque yo me fui más allá del género fluido. Creo que como personas, ya seas hombre o mujer, pues tenemos comportamientos de otros géneros, ¿no? Por ejemplo, los de mujeres luego se comportan más como hombres y los hombres también nos comportamos como mujeres. Tenemos estos caracteres. Y yo más que nada como no me gusta poner etiquetas y el género, la sociedad sistemática puso esta etiqueta de darle un género, hombre o mujer, ¿no? Entonces, yo me fui un poquito más allá de lo que está dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, que son las energías prácticamente, ¿no? Entonces, mi texto precisamente abarca sobre esta idea del texto de género fluido, por eso le puse fluidos a mi texto, precisamente porque abarca sobre esa energía que emana de nosotros. Muchas veces el hombre no muestra su fragilidad precisamente por críticas, ¿no? Por críticas, burlas. Yo sí fui bulleado en algún momento de mi vida, precisamente por mostrar esta fragilidad a personas bueno, que también las enseñanzas desde casa se llevan a cabo y es el reflejo de cómo se comportan en la sociedad. Simplemente me bulleaban porque pues decían que mis formas de moverme eran como muy delicadas, ¿no? Muy amaneradas, se puede decir, porque me sentaba cruzando las piernas, ¿no? El cual al cruzar las piernas, pues a mí se me hace cómodo, ¿no? Pero bueno, era criticado, pero afortunadamente como tengo personas cercanas a mi círculo, social que tienen, bueno, que son gays, que tienen otra preferencia, pues nada más la dejaba pasar y pues fuera pura cábula, ¿no? Pero sí, uno sufre realmente como que de este rechazo de la cábula, ¿no? Precisamente Octavio Paz, en su libro Laberinto de la Soledad, toca ese tema de no rajarse, ¿no? O sea, que ese tema, esa palabra de no te rajes o rájate, tiene un contexto general muy atrás, ¿no? En cuanto a México, ¿no? El rajarse, ¿no? O sea, el no ser abierto, ¿no? El no ser penetrado, ¿no? Entonces, afortunadamente lo que yo veo en este presente, como lo decía aquí mi compa Woody, el apofénico Woody, es que pues las mujeres abrieron este campo, esta apertura, ¿no? Para pues también saber que también los hombres pues tenemos sentimientos, no somos el culpable, el terror, el monstruo que muchas veces nos han señalado, ¿no? Entiendo que la masculinidad, el tema de la masculinidad no es lo mismo ahorita que fue hace años, ¿no? Por ejemplo, también la masculinidad se va reflejando en cuanto conforme a la historia, ¿no? O sea, no es lo mismo ahorita hablar de masculinidad, digamos, más abiertamente, que hablarla, no sé, en el siglo XVIII, XVII, ¿no? Entonces, esto se me hizo muy interesante porque también me permitió sensibilizarme con las personas que me rodean, e incluso hice una reflexión de mi pasado en cuanto a cómo yo me había comportado con mi entorno, con las personas, y me di cuenta que sí había herido a personas por algunas acciones, ¿no? Acciones que yo había cometido, y esas acciones que me llevaron a cometer, pues fue
prácticamente pues por abrirme a la sinceridad o por temor, por miedo, ¿no? Entonces, al tratar este tema de masculinidad, pues la verdad sí abre, te sensibiliza bastante. Y con el texto yo no quiero decir que te comportes de alguna forma, ¿no? Simplemente que seas sincero contigo mismo y que también obviamente los hombres somos seres humanos que piensan que tenemos retos, incluso nos han enseñado que muchas veces que el hombre tiene que ser el sostén de una familia, que tiene que trabajar, que tiene que ser responsable, en cuanto a una familia, ¿no? Pues bueno, ese motivo de mi texto lo quise reflejar, porque sí vivimos en un guión macabro, así como comienza mi texto, sistematizado, porque pues bueno, el género prácticamente fue impuesto, ¿no? Por esta sociedad para etiquetar, ¿no? Es muy diferente a la sexualidad, ¿no? Al género, ¿no? Entonces, incluso, pues bueno, estas experiencias que tuve, también tuve una experiencia prácticamente con un amigo, un compás queridísimo, pues nos dimos un beso una vez, ¿no? Y no fue como tu mamá y también, como en la película de tu mamá también, que nos dejamos de hablar, no, o sea, incluso fue un beso como pues, nos apreciamos mucho, nos apreciábamos bastante y se prestó un momento para darnos un beso, en el cual pues sí nos sacamos de onda, nos quedamos viendo, ¿no? Y pues ya, sin problemas, de hecho todavía nos seguimos hablando, ya tiene familia, y nos seguimos viendo, ¿no? Pero eso no me quitó pues mi masculinidad, ¿no? O sea, yo creo que mi masculinidad pues la tengo bien sedimentada y pues yo no creo, como dice Renton y lo hago también ver en mi texto, ¿no? O sea, que al final de cuentas somos personas, ¿no? Somos personas, seas hombre o mujer, ¿no? Simplemente eso no debería de importar, pero desafortunadamente ahorita vivimos en un mundo totalmente polarizado, violento, separado, ¿no? Muy separado. Entonces, con este texto quisiera, bueno, hacer como conciencia para unirnos, ¿no? Ambas energías y aceptar también la masculinidad, aceptar su parte femenina. La parte femenina yo la disfruto mucho, pues me hace súper más sensible y entonces, y me hace también saber quién soy realmente y navegar un poco más, se me hace un poco más fácil navegar en esta vida, ya sin complicaciones, ¿no? En el cual, si soy menos hombre o más hombre, eso, pues ya realmente ya no me interesa, ¿no? Y eso es lo que quise reflejar en mi texto, obviamente sin ofender a nadie. El texto fue basado en bastantes, bueno, investigaciones, lecturas, que también me recomendaron mis amigos psicólogos. Y pues bueno, salió esta parte de fluidos. Espero que entren a la página apofénicos.com.mx y puedan ver el material de cada uno de nosotros, ya que plantean diferentes puntos de vista sobre la masculinidad. Es muy interesante. Por favor, acompáñenos y también, bueno, agradezco yo también a las personas que se involucraron, a los colaboradores, que nos llegaron textos desde Chile, desde Colombia, México, incluso textos de mujeres hablando sobre la masculinidad, lo cual hace que también sea un tema muy importante, que digamos que el género femenino se haya subido a este barco para también ver su visión de la masculinidad. Entonces, bueno, yo los invito a que vean otra vez en la página web nuestro contenido. Y pues bueno, paso la voz, y bueno, ahora sí a quien quiera hablar, para que sigamos ahondando en este tema. Cambio. Va, pues, ojos. Sí, pues la neta es que bien interesante. A mí particularmente me llamó mucho la atención ver el contraste entre los escritos que vienen de los propios hombres acerca de sus reflexiones y cómo viven la masculinidad, y ver el contraste de cómo expresan las mujeres el ver la masculinidad y cómo la viven ellas, ¿no? Digo, por supuesto que habrá también sus matices si lo ampliamos el tema, ¿no? Pero particularmente en esta convocatoria me llamó mucho la atención el ver que las mujeres de alguna forma se sienten súper atraídas por la fuerza, por la tosquedad,
por esta parte a lo mejor, ¿no? Que en determinados espacios se ha caracterizado como el estereotipo del hombre, ¿no? Esta parte que de alguna forma es lo que el hombre debiera representar a lo mejor y que se ha considerado que es un estereotipo, pero que en realidad de alguna forma muy, yo pensaría que es así, muy instintiva, genera una atracción, ¿no? Genera una atracción hacia las mujeres, al menos fue lo que yo vi en estos textos, no estoy haciendo no estoy hablando al aire, ¿no? Estoy hablando de lo que leí en las cosas que nos llegaron. Y me parece bien interesante, ¿no? Me parece bien interesante y a mí particularmente me hace pensar mucho justo en esto, en entender que eh, estas cuestiones de designar ciertos conceptos al comportamiento, pues en efecto es una construcción, ¿no? Es una construcción social que se construye, que si en algún momento se construyó un concepto de masculinidad, actualmente también se está construyendo y que finalmente, lo digo porque creo que son cosas que se deben separar, la construcción y el instinto natural, ¿no? Y que esa es como la parte para mí es importante rescatar, ¿no? Hablo ya como individuo, ¿no? Para mí es importante rescatar cuál es la parte del instinto con la que naces, con la que ya vienes y estás dotado de esa parte, y cuál es la parte que estamos construyendo todos en un concepto que sea de común acuerdo, que sea socialmente bien aceptado. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de esto, Matu, ¿no? De esta parte donde está el instinto, hasta qué punto el instinto y hasta qué punto la construcción social. Sí, fíjate que es algo, digo, la construcción social se va dando, tiene una naturaleza que se va dando, ¿no? O sea, es creo que poco, poco confiable yo decirte que a partir de eso se empieza a hacer una construcción, ¿no? Porque creo que se va dando, se va dando, se va dando, tiene una naturalidad, yo lo veo así, ¿no? Que no es tan precisa que puedas bueno, en primero, a mí también me costó trabajo definir masculinidad, ¿no? Manejamos la palabra y un montón de palabras, ¿no? O sea, todas las palabras que usamos, esa naturalidad la tenemos, ¿no? Pero la idea, conceptualizarla y todo eso, híjoles, a mí me costó, ¿no? O sea, y plasmarla y intentarla explicar, pues creo que es algo muy, muy diferente, ¿no? Al uso, güey, ¿no? Entonces, con eso voy con el sentido de la construcción social, ¿no? O sea, ¿quién nos lo marca, ¿no? ¿Cuándo se marca? Pues eso creo que es muy difícil, ¿no? Se va dando, ¿no? Y creo que en estas charlas es donde se va construyendo, ¿no? Se van adquiriendo, ¿no? Esas ideas, se van profundizando y se van extendiendo, ¿no? Entonces es un ejercicio social, ¿no? Que se hace en comunidades, ¿no? En estos grupos que precisamente se reflexiona, ¿no? Que en algún momento lo puede tomar otra persona y transmitirla, ¿no? Yo creo que eso es algo muy natural y eso habla y construye, ¿no? Los conceptos de los que tenemos, ¿no? Eso es algo muy, pues muy chistoso porque a lo mejor ni lo vemos, ¿no? Es algo que se da simplemente, ¿no? Por ejemplo, creo que sí hay, con respecto a lo que decías de la fuerza, híjoles, es complicado todo eso, ¿no? O sea, es difícil no generalizar, pero también, ¿no? O sea, las complexiones son distintas también en hombres, ¿no? Diría el ojos, ¿no? Pues social, los problemas que tenemos como individuos en lo particular, puta, hay un montón, ¿no? Pero en general, ¿realmente tenemos esos problemas? Yo me hago esa pregunta y creo que los hombres estamos bien, ¿no? Y estamos mal conceptualizando las cosas, ¿no? Pero ¿a qué Es tipo de difícil. problemas te refieres, Matu? Que si tenemos, cuando dices tenemos esos problemas, ¿a qué tipo de problemas? Pues eso, o sea, a seguir defendiendo esa hombría, ¿no? O sea, como esa fuerza, ¿no? O sea, digo, puede ser que ni sea ni necesaria ya, ¿no?
O sea, es algo muy distinto. Se está cambiando muchas cosas, ¿no? Pero creo que en realidad la conceptualización de la masculinidad se define con ciertas tendencias a actos, ¿no? ¿Qué amabilidad o qué presencia mostramos, ¿no? Es algo muy difícil realmente, ¿no? O sea, hace rato tocaba los temas del bullying en ojos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que cada uno tiene unos problemas de bullying con respecto a la masculinidad, no sé ustedes, ¿no? Es que, ¿cómo lo podría decir? Por ejemplo, podríamos decir los cánones de belleza, ¿no? Del hombre, ¿no? ¿Cuántos cánones tenemos los hombres, ¿no? Y de dónde surgen y por qué si los aceptamos y otros no. Entonces es un largo aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, güey, ¿no? Como humanos, realmente, ¿no? Seguimos evolucionando, ojalá nos toque, ¿no? Que realmente ya no nos diferenciemos por eso, sino por nos acerque más, ¿no? A esta sensibilidad de que somos humanos, ¿no? Sí, tenemos género, masculino y femenino, pero nada más para precisar las características especiales que tiene, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, en mi texto lo puse así, ¿no? O sea, hay, para ser masculino tienes ciertas características que hacen que seas masculino, ¿no? Y en mi texto yo lo puse que hace que tengas un pene, ¿no? Unos testículos, ¿no? Tiene una mujer, puso varios y una vagina, ¿no? Somos distintos, sí, claro, ¿no? Pero con características específicas, ¿no? Que nos hacen ser un motor distinto, ¿no? O sea, y a la vez, pues somos compatibles, ¿no? La humanidad no existiría sin esas dos formas, ¿no? Y creo que más que nada es eso, ¿no? Respetar y, y, y por eso le puse también otredad, ¿no? Porque es vernos desde nuestros zapatos al otro, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro interior, de nuestro ese instinto masculino, darnos esa oportunidad de decirte, también no estás tan mal, ¿no? O sea, también eres sensible, también eres también tienes esto que estabas comentando, ¿no? Woody, esta fuerza, esta virilidad y todas esas cosas, ¿no? Pero verte tú mismo, ¿no? Esa sensibilidad, creo que es algo de lo que a mí me gustó con respecto a este tema, verme a mí y también dirigirme a mí, ¿no? Cálmate, no es así, o puede ser así, ¿no? Entonces esas cositas yo lo disfruté mucho, pero por eso mi texto es un diálogo, ¿no? Es un diálogo, pareciera que es una mujer, ¿no? Pareciera que fuera alguien muerto y no, o sea, realmente es mi yo mismo, ¿no? Mi otro yo. Ese es el cual yo hice así mi texto como un discurso, más bien como una plática, ¿no? Más que con uno mismo, ¿no? Ok, sí, pues interesante. Yo justo un poco fíjate, de las cosas que comentas a mí me lleva a pensar en, en aspectos como hasta dónde es importante justamente rescatar las particularidades de cada persona y de cada ser, ¿no? De cada ser. Por supuesto que puede haber en determinado momento personalidades como las que planteaba el Ojos, ¿no? Con otro tipo de comportamientos que no necesariamente tienen que ser eh, vinculados o desvinculados de la masculinidad, pero que son su personalidad y que debieran ser entendidos y aceptados. Por otro lado, también está, vamos a ponerlo un poquito al otro extremo, ¿no? Donde por supuesto que están siempre estos dotes y estas características, a lo mejor un poco más de la fuerza física, del contacto, este tipo de cosas que por supuesto mal encausadas, pues siempre terminan volviéndose en algo ahí medio deforme, ¿no? Que termina por lastimar a otros, pero bien encausadas, pues esas particularidades terminan por definir a cualquier persona, ¿no? Yo personalmente creo que el problema
muchas veces, pienso yo, es que hay una visión un poco que pretende homogenizar, ¿no? Que pretende homogenizar como a la humanidad y deslindarlos un poquito de estas características que le dan pues, su personalidad y su esencia a cada persona, ¿no? Entonces, homogenizar desde mi punto de vista no es un tema de inclusión, ¿no? Y que no tiene nada que ver, pero pienso a veces que sí es un conflicto que no se entiende dentro de toda esta discusión, ¿no? La verdad es que yo sí creo que es importante, como lo decía Iván hace rato, ¿no? También señalar cuáles son esas cosas que habría que concientizar de la masculinidad, ¿no? Te hago la pregunta, Iván, ¿no? O sea, ¿tú cuáles crees que sean esas cosas que habría que concientizar de la masculinidad para justo poder colocarnos en un lugar de, vamos a ponerlo así, ¿no? De valores o de reconocimiento para generar valores genuinos y auténticos? Sí, bueno, es interesante la pregunta porque es profunda, porque creo que si alguien se ha marginado su inocencia, es mucho al género hombre, ¿no? Al niño varón en específico, ¿no? Nos han robado la inocencia y nos hemos adaptado a utilizar estos valores biológicos y naturales para someter. Llámese fuerza, el proveer, ¿no? Es una fuerza de trabajo que brinda el hombre, ¿no? Pero creo que algo que podemos rescatar es el trabajo en equipo, que sabe hacer muy bien el hombre, ¿no? Creo que no nos hemos percatado de que el hombre trabaja muy bien en manada, ¿no? Y aquí está el vivo ejemplo, ¿no? A veces les cuesta un poquito al género femenino, ¿no? Trabajar en equipo, aunque llegan a tener sus círculos y este rollo, siempre la mujer es como más territorial, es como, yo al menos lo percibo y lo veo así, ¿no? Es más de ese. Entonces yo creo que el hombre tiene que empezar a ver eh, qué no es, para saber qué es, ¿sí? Entonces, sí creo que el hecho de que al hombre desde muy pequeño lo vayan minando, la sociedad lo vaya minando con creencias de autoridad, ¿no? Porque tú como hombre debes de ser autoritario, como padre de familia debes de ser autoritario, ¿no? Todas estas cosas te van adaptando a ir mermando tu espiritualidad. Y cuando uno merma su espiritualidad, empieza a deslindarse de ser responsable, ¿no? Entonces yo creo que yo hago mucho hincapié porque en verdad yo creo que este tema de masculinidad, feminidad, género, ser iguales y todo esto es un tema de responsabilidad y de ser conscientes, ¿no? Cuando uno empieza a ser conscientes de sus actos, en verdad te empiezas a disfrutar una masculinidad libre, ¿no? La sociedad realmente creo que sería mejor si realmente fuéramos hombres y mujeres, seres humanos responsables, conscientes y libres, ¿no? Pero la verdad es que nos falta mucho porque nos tapiñamos, ¿no? Al decir hombre, lo asociamos rápidamente a la palabra macho, ¿no? Al decir mujer, lo asociamos completamente a la palabra sometimiento, ¿no? Entonces, creo realmente que nos hace falta ser más responsables para poder ser más libres, ¿no? Y creo que tenemos
pero realmente veo que tenemos una crisis, pero de espiritualidad. Yo creo que si tanto mujeres como hombres tuviéramos una conciencia de quiénes somos primero, ¿no? Auténticamente, dejar atrás todas las voces que nos han dicho qué es un hombre, qué es una mujer, llegaríamos a ser auténticos, llegaríamos a ser libres y a respetarnos, ¿no? Porque al final del día el respeto es libertad. Yo creo que yo rescataría precisamente espiritualidad, ¿no? Responsabilidad, ¿sí? Y como género, como virtud, el que podemos trabajar en equipo. Para concluir mi opinión. Bien, entonces. Sí, pues sí, ¿no? Sí, yo coincido también, ¿no? Creo que una de las crisis más profundas que hay, definitivamente, pues es la crisis de espiritualidad, ¿no? Que en términos a lo mejor más profundos, pues espiritualidad también es un proceso de autoconocimiento profundo, ¿no? Profundo, profundo. Y las personas que han decidido renunciar a su espiritualidad, llámese la vertiente que sea, ¿no? Que han decidido renunciar a esa exploración interna, pues automáticamente renunciaron a conocer una parte de sí mismos, ¿no? Y bueno, pues digo, y tendría que ser que cada persona llegara a sus propias conclusiones, no es que tenga que llegar a decir sí, ellos tienen razón o ellos tienen razón. Ya cada quien tendría que tener sus propias conclusiones y decir, yo en mi búsqueda personal encontré esto, ¿no? También, bueno, probablemente haya quien diga, bueno, yo en mi búsqueda personal no encontré nada, pero también estoy seguro que muchos no se han dado a la tarea de esa búsqueda y han preferido decir, pues yo no quiero ir por ahí, ¿no? Porque yo estoy convencido desde acá que pues, esa búsqueda no es fértil para mí. Y eso ya implica de alguna forma, pues, nos aleja un poco del mantener este conocimiento, por lo menos de entender a ciencia cierta si algo es real o no es real dentro de nosotros mismos, ¿no? Y fíjate que yo el otro día estaba teniendo una reflexión, justo pensando en el texto y reflexionando en estas cosas, en cómo se han construido los géneros y cómo se ha construido la sociedad, y un poco me llevó a pensar en el lenguaje, ¿no? En cómo empezamos a comunicarnos y cómo empezamos a darle concepto a las cosas, y cómo fue que los conceptos no se quedaron homogéneos, sino que justamente se dividieron, ¿no? Digo, actualmente ha evolucionado mucho más el lenguaje en este sentido, pero en esencia, quiero pensar yo, así me lo imaginé, que cuando los seres humanos comenzaron a hacerse conscientes y comenzaron a pensar en sí mismos, intentaron nombrarse, ¿no? Nombrarse de alguna forma. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? La pregunta de todos los tiempos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Y creo que aquí nace el concepto de humanidad, para decir, pues todos somos la humanidad, ¿no? Pero a partir de ese concepto de humanidad comienza a haber derivaciones, ¿no? Comienza a haber justo estos elementos que comienzan a derivar en buscar darle su particularidad a cada persona, ¿no? Su particularidad, primero como género a lo mejor, ¿no? Humanidad, hombres, mujeres, y después a cada individuo, ¿no? Empezar a darle un nombre, ¿no? Que incluso, recuerdo en las culturas milenarias, incluso se buscaba primero intentar sentir cuál era la personalidad de esa persona para darle un nombre así, ¿no? Ya no en esta visión un tanto más occidental, donde, bueno, pues nombramos a nuestros hijos como yo, pues que se llame como yo, ¿no? Porque pues yo soy su padre, cabrón, que quiero a mi hijo, ¿no? Digo, en algún momento era diferente, ¿no? Y se intentaba de alguna forma buscar incluso las alineaciones con los astros y entender esta cuestión cósmica del nacimiento, de cómo había llegado, en qué momento de la Tierra, y todas estas cosas iban a
iban a definir su personalidad. Y eso se buscaba dar, ¿no? A las personas, y eso formaba una identidad. Entonces, yo esto lo estoy diciendo porque quiero hacerle una pregunta a Lofos con respecto a lo que dijo, ¿no? ¿Hasta qué punto en este sentido, viéndolo así desde esta perspectiva, en realidad la cuestión de decir somos hombres y somos mujeres fue meramente una imposición o fue realmente un reconocimiento? Y a partir de ahí, en realidad la sociedad necesita comenzar a seguir manifestando o entregándole su particularidad y su reconocimiento a las personas que a lo mejor no se sienten identificadas con esto. Pero a lo que quiero llegar es hasta qué punto en realidad tú crees que esto es una imposición o simplemente esto fue algo que se estableció y que ahora se tiene la necesidad de seguir multiplicando esas particularidades. Fíjate qué bueno que sacas este tema de la imposición, porque bueno, hay un caso que ahorita está sonando en Inglaterra, precisamente que acusan a la mamá de abuso del niño o de la niña, ¿no? De la persona, del individuo, pues. Porque el niño que es género, es sexualmente hombre, digamos, a su poca edad, a sus 6 años, pues no se siente hombre, ¿no? Se siente mujer. Obviamente, pues bueno, los padres apoyan esta parte al chiquilla, en cuanto, pues bueno, pues vamos a hacer que haga cosas de niñas porque él, esa persona, el individuo, se siente como niña, no como hombre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El gobierno libre europeo, según, dice, oye, pues no, o sea, es una persona muy pequeña para que tú como papá abordes eso, ¿no? Mejor edúcalo como hombre, como es, y ya después cuando tenga un pensamiento, digamos, más maduro, pues ya él podrá decidir, ¿no? Entonces, bueno, vemos que prácticamente sí se imponen, ¿no? Se imponen estas cuestiones. Y estamos hablando de un país que es de Inglaterra, que supone, te digo, que es más libre ante esta situación. Pues obviamente los papás dicen, pues no hay problema por mí, o sea, yo quiero que mi hijo sea feliz y se desenvuelva, ¿no? No quiero que crezca precisamente con estos miedos, ¿no? O sea, de ocultar su feminidad, ¿no? Y entonces obviamente pues le va a traer traumas al individuo, ¿no? Pero bueno, pues entonces pues prácticamente el gobierno le dijo, no, pues te amonestamos, padres, porque pues no estamos de acuerdo con tus decisiones y pues vamos a quitarte al individuo y que se encargue el Estado, ¿no? Ahorita hay un problemón, este artículo lo leí hace 2 semanas, salió en la BBC y pues bueno, ahorita está dando mucho de qué hablar. Entonces, pues sí, prácticamente nos damos cuenta que nos imponen, ¿no? Yo me fui un poquito más atrás. Yo creo que esta parte de la imposición, de que todos, de esta parte de no dejarnos, digamos, mostrar nuestros sentidos, ¿no? O sea, nuestra sensibilidad. Porque, pues, bueno, si nacemos hombres, pues no debes de mostrar eso, ¿no? Es muy, muy mal visto. Entonces yo digo que la imposición sí llega desde años más atrás. Y no quiero con el comentario que voy a hacer, no quiero agreder a nadie, simplemente, pues bueno, es un pensamiento. Pienso que desde que existió la iglesia impuso a un Dios que es hombre, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, muchas culturas manejan bastantes dioses hombres y mujeres, ¿no? Aquí la cuestión con la punta que quiero dar, ¿por qué digo que también tiene mucho que ver la religión? Precisamente vemos con este tema del aborto, ¿no? Del aborto con las mujeres, ¿no? Pues obviamente es tu cuerpo, tú tienes tu decisión, ¿no? ¿Por qué van a decidir unas personas que se supone que son puras, porque son católicas o cristianas, ¿no? Y porque dice Dios, estás sosteniendo tu cuerpo, no se va a dar el aborto, ¿no? Ahí va también cambio de género, ¿no? También lo impone, ¿no?
Aquí en México, pues no hay un cambio de género como tal, ¿no? Si yo me siento mujer, pues ahí me voy, cambio de género no es tan fácil. Te tienes que ir a Filipinas, ¿no? Hasta allá para cambiarte de género, algunos países asiáticos, ¿no? Entonces, claramente, pues sí vemos que es una imposición y que se da desde de una creencia religiosa aparte, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado totalmente. ¿Cuántos vemos, incluso en los gobiernos, tanto de Estados Unidos, tanto de México, gobiernos latinoamericanos, que todavía las ideas antiguas, ortodoxas, precisamente manipulan esta parte, ¿no? Esta parte de si hacemos bien o mal en esta realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos imponen y es por eso que abren esta brecha de el movimiento feminista, el movimiento LGTB, ¿no? También. Ahorita, bueno, ya se están manifestando varios movimientos en España a través de la masculinidad, porque curiosamente España ha tenido un índice bastante, bueno, que va subiendo cada vez más la estadística. Los hombres se están suicidando, ¿no? Pues bueno, ¿y por qué causas precisamente? Pues precisamente porque se sienten frustrados, ¿no? Porque incluso sus parejas, mujeres, los insultan, ¿no? Hay una presión social a través también de esta parte de los hombres, ¿no? Entonces, claramente resulta que todo es una imposición. Bueno, y a través de esas imposiciones, pues existen varios movimientos de expresión y de decir, oye, pues tú yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, ¿no? O sea, yo estoy así, yo soy así, pero no hay una oportunidad en el mundo donde yo quepa, ¿no? Entonces, nuevamente hay todo este tipo de movimientos donde flexibiliza ya un poco más que siglos pasados, flexibiliza ya la convivencia y una equidad. Claro que falta muchísimo trabajo, bastante trabajo que hacer por ambas partes de esta sociedad para reconstruir el tejido humano y tratar de ser más equitativos, que llamando de equidad, y como bien lo decía Iván, formar un equipo, ¿no? O sea, formar un equipo, cuando formas tú un equipo con alguien, ya sea con un hombre o una mujer, y lo sabrán muy bien porque, pues bueno, creo que casi todos hemos trabajado en equipo a lo largo de nuestra vida, pues las cosas salen mejor, ¿no? Salen más interesantes porque hay lluvia de ideas, ¿no? Y dejamos a un lado nuestro ego. Claro que hay formas de ser un poquito más, digamos, un poquito más fuertes, otras más de nivel más bajo, pero eso no quiere decir de que podamos llegar a hacer algo muchísimo mejor en equipo. Yo tengo este pensamiento utópico, ya para cerrar el tema, bueno, personal, de mi visión personal, tengo este pensamiento utópico que igual, y otra vez cito a Renton del personaje de Trainspotting, que dice que en 1000 años nos vamos a ver, ya no nos vamos a ver como hombres o mujeres, somos solamente como personas. Eso estaría genial, ¿no? O sea, si te gusta un hombre o una mujer, lo que sea, pues ya es muy tu problema, pero pues ya no creo que ya no tendría que haber esa agresividad, ¿no? O sea, del macho, como le dicen las feministas, pues ya más radicales, ¿no? Entonces yo creo que debemos de llegar a esta equidad, pero sí, puntualizo otra vez, sí nos imponen un género, ¿no? A través de que nacemos, por nuestros aparatos reproductores, si tenemos pene o vagina, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy, 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 digamos, polémico el tema, porque realmente no hay como una solución exacta, ¿no? Se están construyendo soluciones a través de estos movimientos y de estas expresiones, ¿no? Pero pues bueno, yo veo pues, espero que el futuro sea sabio y nos lleguen a unir tanto hombres como mujeres y individuos como que somos, pues bueno, una equidad, y pues llegar a construir algo muchísimo mejor de lo que estamos. Cambio. Vientos. Pues sí, muy, muy interesante, ¿no? Finalmente la postura. Yo particularmente pienso un poco con respecto a lo que planteas, ¿no? Yo pienso que
que en efecto, sí, después vas, Mato. Yo pienso que en efecto, yo creo que puede haber a lo mejor una imposición de modelos a seguir, de estereotipos, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Yo pienso que en cuanto al género, por supuesto que hay posturas un tanto radicales también hacia el, ¿cómo decirlo? Con ciertos moralismos, ¿no? Con ciertos prejuicios. Por supuesto que todo eso está, y eso creo que no es tema de discusión, ¿no? Pero yo quiero pensar en una posición que tiene que ver un poco más desde el análisis y desde la objetividad, ¿no? Y yo me he preguntado muchas veces, porque es real, yo me lo he cuestionado, ¿no? Me he cuestionado muchas veces y me he preguntado qué tanta información, cultura, autoexploración, bagaje puede tener un niño de 6 años para determinar su género como tal. Incluso experiencias. ¿Qué tanta información puede tener? Y yo honestamente pienso que los niños que hacen declaraciones de este tipo están totalmente influenciados por sus padres, ¿no? Porque yo no quiero decir con esto que los niños no tengan, desde niños perfilen ciertas posturas de cuál va a ser su sexualidad, ¿no? Yo no quiero decir que esto no suceda. Estoy hablando desde el interior de un niño, ¿no? O sea, ¿qué madurez puede haber en un niño de 6 años con todos estos elementos que mencioné para poder decidir y decir, yo soy una niña, ¿no? Yo creo que eso es, evidentemente, es una información que está instalada por alguien desde afuera, ¿no? Y en este caso, hablando de imposiciones, eso es algo que particularmente yo siempre, pues como señalado, ¿no? Siempre he intentado ser como puntual en ese sentido y decir, creo que aquí las posturas progresistas, pienso, se están equivocando, ¿no? Porque sí están poniendo por enfrente pues vaya, lo que decía un poco Iván, ¿no? La inocencia de los niños, que yo sí comparto la idea de que, bueno, pues en algún momento vas a crecer y vas a decidir. Es cierto, uno no tendría que imponer un modelo a seguir y decirle, tú tienes que ser así, y así, y así, y así. Por supuesto que no, ¿no? Pero la libertad implica, entonces, vamos a dejarlo crecer, ¿no? Porque el asunto es, ¿de dónde llegan todas estas ideas de género para un niño de 6 años y empezar a decir ciertos aspectos y ciertos discursos que dices, por supuesto que no corresponden a esa edad, ¿no? Incluso ya hablar en este sentido del género específicamente, creo yo que sí está vinculado con las experiencias sexuales que los niños a esa edad, por supuesto, no viven y no han tenido esa experiencia o no deberían haber tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, yo pienso que en lo personal, sí, por supuesto, sí es un error para mí, ¿no? De estos movimientos, el querer vertir en los niños esta ideología, ¿no? Porque sí creo que es algo que corresponde a otra etapa de la vida. Y que con esto no estoy queriendo decir que deba ser censurado, ¿eh? Quiero decir que esto es un tema que corresponde a gente que está en otra etapa, hablarlo a otros niveles, ¿no? No con los niños. Esa es mi postura. Y pienso también que hay casos, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto que también se rechazan un poco estas cuestiones, pero que son reales, y que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los fanatismos llevan a las personas a cometer actos irracionales, ¿no? Así como tú hablabas de este caso de este niño, fíjate que yo también leí hace algún año, tal vez un año y medio, una situación donde 2 mujeres, parejas, vivían con un niño y lo castraron, ¿no? Y el niño murió. Y justo en esta tendencia de ideologías, que pues porque no querían que el niño fuera niño, ¿no? Fuera hombre. Entonces digo, por supuesto, aquí son temas delicados, pero son temas que sí se tienen que ventilar, ¿no? O sea, siempre lo he planteado. O sea, todos los movimientos, el mismo movimiento debería de plantear cuáles son las cosas que no están realmente planteando, porque por ahí
se fugan, se filtran un montón de locuras que terminan por generar un montón de daño a la humanidad, ¿no? Entonces, esta es mi perspectiva. Yo pienso que son temas que acontecen o que debieran ser tratados a otras etapas de la vida, no ahí, no en la niñez, ¿no? Justo, pues, como lo dije, por lo que decía Iván, porque en efecto yo comparto mucho eso. El gran problema de los seres humanos es que somos despojados de nuestra inocencia de una manera bien brutal, ¿no? Y como hombres, pues a lo mejor lo sabemos un poco más, ¿no? Desde el momento en el que nos limitan a sentir, desde el momento en el que nos limitan a sensibilizarnos, desde el momento en el que nos limitan ante un montón de cosas, ¿no? Ante el que tú tienes que ser así, eres forzado incluso y empujado a perder tu empatía, ¿no? Y le tienes que ir a romper su madre a ese güey, y tienes que abusar incluso de esa niña, aunque ella no, a lo mejor no quiera tener nada contigo, pues tú tienes que insistir, y si le puedes robar un beso, se lo tienes que robar, ¿no? Eres forzado y empujado a desprenderte y a renunciar a tu propia empatía, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, que tiene repercusiones, ¿no? A futuro, y las generaciones que vienen cargando toda esa cuestión conceptual y de modelos que sí son impuestos, pues se ve reflejado, ¿no? El tejido social está, perdón por la expresión, pero hecho mierda, así deshecho, ¿no? Los niveles de empatía están así por los suelos, ya nadie se preocupa por nadie, nadie quiere sentir por nadie. O sea, es muy cabrón caminar en la calle, y de repente a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que de repente vas caminando con una multitud, y en el caminar, en el caminar, en el caminar, en el caminar, te quedas solo con una chica, ¿no? Y la chica va adelante o atrás, y la chica se pone súper nerviosa, cabrón, ¿no? Y empieza a sentir, y yo me he dado cuenta, ¿no? Y empiezan a sentir una desconfianza porque vas ahí atrás, ¿no? Y no hay nadie más. Y es como, puta, güey, pues es muy cabrón. Yo entiendo la situación, por supuesto que la entiendo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es justo es eso. O sea, el tejido social está tan deshecho así a esos niveles, ¿no? En que ya no puedes caminar tú como hombre en la calle, porque en cualquier momento cualquier persona te mira como posible agresor, y las mujeres en cualquier momento se sienten posibles víctimas, ¿no? Está muy cabrón, pues. Bueno, Matú. Ya, gracias, ya regresé, muchachos, está con problemas técnicos, pero bueno, híjoles, ya, está buena esta onda, mano, pero se alargaron bastante, que híjole, se me estaban yendo unas ideas, ¿no? Pero con respecto, en un principio que tú hablabas en mi texto, con lo que, haciéndote un poco de pues como de apoyo, no sé cómo se vea, pero con respecto a lo del mundo que decías, ¿no? Que se viene construyendo, ¿no? Yo en mi texto hablé de precisamente de la particularidad, pero sobre todo el punto era la descripción del mundo, ¿no? O sea, yo puse un ejemplo de lo que era un triángulo, ¿no? Y ahí lo anoto, las características básicas que hace un triángulo, ¿no? 3 lados, 3 líneas, ya. Pero para ser más específico, surgieron estas nuevas palabras, ¿no? El triángulo obtuso, el escaleno, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente yo lo intenté analizar o comprender de esta manera, que así nos describimos, para ser específicos, ¿no? Y por eso surge esta idea, ¿no? De ser masculino, femenino, hombre, mujer, ¿no? Para hacer ciertas particularidades, ¿no? Que tiene. Al final somos seres humanos, sí, pero lo que nos hace particularmente especiales es precisamente eso, ¿no? El que tengamos, repito, testículos y la mujer ovarios, ¿no? Entonces, creo que yo intenté meter ahí un poco de genética, que la verdad ni idea, que ahí tuve unas correcciones porque sí, precisamente no sabía bien, pero
van de la mano, ¿no? O sea, en el sentido de que estamos hechos de dos formas, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? O sea, con expresiones genéticas más masculinas, en este caso nuestro padre, y por el otro lado, pues la mujer, que es nuestra madre, con expresión más de mujer, ¿no? Entonces, híjoles, leyendo ahí por ya hace un tiempo, ¿no? Que lo leí, que pues realmente los hombres también no deberíamos ni de tener tetillas, ¿no? O sea, en el sentido de desarrollo, ¿no? Como hombre, ¿no? Porque están hechas para la mujer, para amamantar, algo así, ¿no? Entonces, realmente creo que la particularidad de que nos hace especiales es eso, ¿no? Que nos describe y que nos diferencia, no por un sentido de que más o menos, ¿no? Sino especifica una descripción de nuestro mundo, ¿no? De lo que somos como seres esenciales, ¿no? Ese es, bueno, tocando el tema de hace rato, ¿no? Y por ejemplo, con respecto que hablabas de los niños, ¿no? Que no pueden decidir, ¿no? Que sí, precisamente tienes mucha razón, creo que no tienen como una tanta experiencia, ¿no? Tal vez yo no culparía a los padres, ¿no? Tampoco es mi intención, pero sí tal vez a los medios de comunicación, güey, ¿no? Está muy influenciado, o sea, yo veo una cantidad de cosas en los medios, güey, que desorbitante, ¿no? O sea, es tanta información, ¿no? No sé qué hay, no te puedo hablar qué es lo que pasa en la mente de un niño, ¿no? Al tomar y expresar que él quiere ser mujer, ¿no? O sea, la verdad, eso es creo que en mi situación como imposible de explicarlo, ¿no? O sea, es algo muy, 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 muy complejo para mí intentarlo captar, ¿no? Y creo que influye mucho en el con quién conviva, ¿no? No sé qué podría hacer ahí. Yo de alguna manera responsabilizaría a los medios de comunicación que están atascadísimos de esas ondas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Híjoles, no, pues es que fueron tantas cosas que ya se me fue todo, pero creo que fue la idea, No, mano. está bien, Matu, pero bueno, al final, digo, algo no nos escapamos los adultos responsables de niños, que finalmente si los niños tienen acceso a esos medios de comunicación, pues ¿quién permite esos accesos? O sea, tú como adulto, tú eres responsable totalmente del bienestar de ese niño, ¿no? Hasta que ese niño desarrolle las capacidades necesarias para valerse por sí mismo, ¿no? ¿Y eso qué te lo va a decir? Pues su propio comportamiento y la manera en la que tú lo vayas educando, ¿no? Pero bueno, entonces digo, la verdad es que yo en este sentido sí no le quito responsabilidad yo, ¿no? Para nada, a los padres, ¿no? Los padres de familia somos responsables del caminar de los niños, cabrón, y de las experiencias, digo, en muchos sentidos. Hay otros espacios donde el padre imposiblemente puede intervenir, pero al menos en aspectos o en gran parte, pues el padre es responsable, ¿no? De las experiencias que el niño tenga. Bueno, Ernesto, Neti. Neti, Es la sabe de fusión tu de los rico dos pecho, nombres. Neti. La fusión de Ernesto y de Iván, güey, Neti, ¿no? A ver qué pinche desmadre. Pues fíjate que, güey, yo quiero remontar un poquito más al tema histórico, ¿no? De la masculinidad. Porque al final del día estamos pagando los hombres, los niños, la humanidad, estas facturas, cabrón. Esta factura del machismo, ¿no? Nos la están cobrando a nosotros, ¿no? Yo, yo al menos creo que crecí con un padre muy liberal, ¿no? Hablando de los conceptos y como hombre, pues era muy liberal, pero machista, ¿no? A la vez, ¿no? No había bronca, si yo llegaba tarde, pero sí había bronca si mi hermana llegaba tarde, ¿no? Entonces, no había bronca
si yo veía una escena, ¿no? No apta, clasificación C, ¿no? Porque ahorita no sé cuántas clasificaciones hay, cabrón. Ya con tanta violencia y tantas cosas que se va globalizando en los medios de comunicación. Pero no había bronca porque yo era hombre y tenía que ser cabrón, ¿no? Con las mujeres tenía que aprender, ¿no? Pero sí habrá bronca si mi hermana lo veía, ¿no? Entonces, sí creo que yo fui de las últimas generaciones, al menos lo conceptualizo en la ciudad, ¿no? Mi masculinidad, de las últimas generaciones que vivió con esos padres, ¿no? Con esos ecos todavía machistas, ¿no? Si yo oigo entrevisto a mi papá de mi abuelo, era un macho, ¿no? Y si mi abuelo me platica de su papá, pues era más macho, ¿no? Y entre más te vas recorriendo la línea para atrás, parece que llegamos un momento en la historia, ¿no? En una situación antropológica, a ser bárbaros, ¿no? Como tal, ¿no? Y todavía esa barbaridad se vive, ¿no? Y se vive en el contexto que tú lo dices, ¿no? Voy caminando con la chica, ¿no? Nos quedamos solos y hay una tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está estigmatizado de ser un agresor, de ser un depredador natural. Y todavía seguimos pagando facturas. Y la pregunta es, un hombre, ¿no? Que quiera cuidar o que quiera formar como educador a niños de kinder, todavía se le ve mal, ¿no? ¿Por qué? Porque está la latente amenaza de que ese hombre, ¿no? Que quiere ser educador de niños, pueda abusar de ellos. Y todavía estamos pagando los hombres esas facturas de ese barbarismo, ¿no? Entonces, yo en mi texto justamente lo nombro, ¿no? Que todavía estamos pagando facturas como hombres, ¿no? Y nos han estigmatizado mucho en esta igualdad de géneros, de derechos, ¿no? Nos están estigmatizando al grado de que en determinado momento nos privan del impulso, ¿no? De nuestra propia naturalidad, de nuestra propia naturaleza, nos la castran. Nos la está castrando ahorita, pues las creencias, el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque para el poder es más sencillo cambiarse de máscara a la mujer, porque el hombre ya ya está choteado, ya está desgastada la figura del hombre para estar dirigiendo un país así de hasta allá me voy. Entonces es más sencillo ahorita para el poder manipularnos por medio de una mujer, porque al final del día lo que estamos tratando de abolir es o de comprender o de cambiar es el comportamiento de macho, porque el comportamiento de macho lo tiene un hombre y una mujer, ¿no? Por ahí decía nuestro entrevistado atrás de cámaras, ¿no? Lástima que no se grabó eso porque fue algo súper chingón, ¿no? Que decía, esa mujer no se pone minifalda porque se le asoman las pelotas, ¿no? de tan ruda, ¿no? De tan áspera, de tan macha que llegan a ser a veces las propias feministas, ¿no? En pro de lo que decías, ¿no? Entonces, sí creo que todavía seguimos pagando facturas y que tenemos que quitarnos ya ese pasado, tenemos que quitarnos ya esas voces y encontrar nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Justamente, ¿qué estamos dando? ¿Cómo estamos construyendo en lectura, en el audio, en las canciones? Yo hice en mi texto la reflexión de las canciones porque a mí se me hace que es una manera en que se retrata muy bien la historia, ¿no?
pero me quedé corto, porque yo quisiera haber analizado, por ejemplo, también la canción de Puto, de Molotov, ¿no? El movimiento del movimiento alterado, cabrón, ¿no? A donde la filosofía de vida y el mensaje es: vive 2 años excéntricamente y con todos los lujos, aunque mueras, ¿no? Porque realmente el estereotipo es tener un chingo de viejas, tener un chingo de lanas, ser el más cabrón, ¿no? Es lo que básicamente el movimiento alterado te pone, ¿no? Y ahora nos vamos a eso más si te vas al norte, ¿no? Pero si te vas más hacia la región del centro y sur del país, pues está el reggaetón, ¿no? Y el reggaetón que te está, qué filosofía te está dando como hombre, qué estereotipo te está dando para seguir. Y esto es algo que en nuestras generaciones está pasando. Y así como pusieron el contexto de la niña del individuo de Inglaterra, así como lo maneja ojo, yo diría el ser humano, para empezar a tener una visión más transpersonal y más espiritual de lo que nos hace falta, ¿no? Del ser humano que está allí, que está en una confusión. Es lo que nos está dando la música y los medios, algo de lo que decía este Matú, ¿no? Entonces es bien preocupante el hecho de que nos estamos perdiendo en un consumismo. Y esto mismo llega a ser lucrativo, ¿no? A pesar de que sea antiético, ¿no? A pesar de que sabes que estás contaminando, ¿no? Visual, auditiva, en cuestiones de consumo, ¿no? Entonces no hay una ética, ¿no? Y el gobierno, la verdad es que el gobierno, no se ha preocupado por legislar, ¿no? Nada. Lo deja desde la trinchera de las personas que estamos diciendo: oye, es que sabes que ya hay niños que matan. ¿Por qué? Porque crecieron oyendo el movimiento alterado, cabrón. Así de sencillo, ¿no? Porque crecieron así y así se hicieron hombres, y a sus 16, 13 años matan porque así es el ser hombre, ¿no? Entonces, creo que somos un país relativamente joven, ¿no? A donde nos falta mucho. Yo también concuerdo mucho en que la cultura es la opción, pero aparte creo que debemos ir preocuparnos, ir fomentando una cultura hacia la espiritualidad, hacia lo transpersonal, para poder ejercer una masculinidad libre justamente, ¿no? Es lo que yo veo, y creo que estos espacios como Apofénicos, que es un espacio para reflexionar, para pensar, para debatir, pues es nuestro granito, ¿no? Yo lo decía y lo sigo diciendo, ¿no? En este grupo de hombres que estamos aquí, nos lo debíamos, ¿no? Nos lo debíamos como amigos, se lo debíamos a la sociedad que tanto desmadramos, con tanto cotorreo, ¿no? Pero creo que nos lo debíamos. Creo que que es un espacio de reflexión, y espero que las convocatorias sigan llegando con esa consigna, ¿no? Somos un espacio de reflexión y que queremos, sobre todo, un mundo auténtico, feliz y libre, ¿no? La verdad, yo creo que lejos de ver personas y de ver individuos por allí caminando, hombres y mujeres, yo veo seres humanos, ¿no? La verdad, esa es mi visión o de lo que me gustaría como padre, ver a mis hijos en un mundo sin fronteras, ¿no? Que suene como cliché, en un mundo de seres humanos, ¿no? En un mundo de empatía, y que la verdad estos temas los vean completamente
bárbaros. Cuando digan, oye, pues cómo que tocaban eso de masculinidad y cómo eso que tocaban eso de feminidad, que realmente para las generaciones venideras sea un tema bárbaro sea un tema bárbaro, ¿no? Porque confío en que vamos a ir adquiriendo una espiritualidad más estable, más madura, el ser humano. Parte. Bien, entonces, sí, pues la verdad es que sí, ¿no? Una reflexión, yo creo, demasiado necesaria, pues, la que acabas de hacer, ¿no? Y conforme a todo esto, fíjate que yo tengo una percepción similar, ¿no? O sea, creo que se ha empujado mucho por abrir las puertas del mundo masculino para que la mujer entre, ¿no? A este mundo masculino. Y lo digo en un sentido justo como lo planteabas, ¿no? A veces las mujeres en este intento de querer, ¿cómo se dice?, generar condiciones de igualdad, han también tomado esta postura de igualdad en términos de como de posturas que el hombre tiene hacia el propio mundo, ¿no? En su naturaleza, que a veces es así, dominante, que a veces es un poco violento, que a veces tiene estas expresiones así totalmente hormonales de testosterona, de pararse, ¿no?, rudo frente al mundo y abrir los brazos y como en esta posición de desafío y mostrar cierto poder, ¿no? Y a veces es real que a veces se ven ahí paradas a ciertas mujeres en ese lugar. Y de la misma forma, también han entrado a este mundo que también desata mucho la barbarie, ¿no? Que también son estos comportamientos de los hombres a veces medio, ¿cómo podría decirlos? Medio fuera de control, donde está el embrutecimiento con alcohol, con drogas, ¿no? En un descuido, y lo digo así, ¿no? Porque no estoy queriendo poner un tabú sobre la sexualidad, pero en un descuido con su propia sexualidad, al ejercerla de manera, no quiero decir que libre, sino más bien descuidada, ¿no? Descuidada y a veces incluso exponiéndose, ¿no? Yo pensando en esto, por supuesto que llega una edad en la que todo ser humano puede decidir qué hacer con su vida y creo que eso nadie lo va a discutir y eso, bueno, pues está más que establecido. Pero hay una etapa donde todo esto, donde se abren estas puertas para entrar a estos mundos, ¿no? Y mi pregunta sería, o sea, ¿qué sería lo correcto? ¿Abrirle la puerta a la mujer para que entre a ese lugar libremente en un supuesto acuerdo de igualdad, o pedirle al masculino que está en esa etapa, pues más bien bajarse y no entrar a ese mundo, o cómo lo pensarían en determinado momento, no sé, tú, Ojos, por ejemplo? Órale. Digo, sin un pedo moralista, ¿no? O sea, estoy pensando realmente como en las consecuencias reales que hay, o sea, por decir algo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una situación en particular que sucedió hace algunos años, ¿no? Donde, pues desafortunadamente, mataron a una chica en Seúl y fue muy sonado el caso, ¿no? Que porque su novio la había dejado sola, se habían peleado y bueno, esa fue la versión o una de las tantas versiones que se dio, ¿no? El punto es que desafortunadamente la chica falleció, ¿no? Fue agredida y falleció. Y en ese sentido yo muchas veces me pregunté, ¿no? Pues evidentemente, digo, independientemente de lo mal que se haya portado su novio al dejarla sola, el mundo del alcohol y de las drogas, pues todos lo sabemos que llega a generar impulsos o reacciones impulsivas, ¿no? En las personas que pueden, pues, llevarte a cometer, pues, locuras de este tipo, como decir, pues entonces me voy solo, ¿no? Y me voy porque ya me quiero ir y ya me emputé y entonces me voy. Y ya no se reflexiona tanto en qué tanto te pones en riesgo
cuando tomas este tipo de decisiones. Y ese tipo de decisiones no nada más a un nivel pareja, sino en muchos sentidos, ¿no? Que voy a lo mismo, no es una cuestión moral, es una cuestión real de saber que el mundo es un lugar peligroso, ¿no? De saber que en el mundo hay riesgos y que es real y que, bueno, pues lo ideal sería que no los hubiera, pues sí, pero desgraciadamente no es nuestra realidad en estos momentos, ¿no? Entonces, qué? Te lo pregunto a ti, Ojos, porque sé que eres el más liberal. Este, ¿qué pensarías tú que sería lo correcto para nivelar estos cotorreos? Pues prácticamente lo correcto sería que no existieran diferencias, ¿no? O sea, que todos tuviéramos como ser humano, como personas cohabitando en una sociedad, las mismas oportunidades, ¿no? O sea, si una chica quiere trabajar, digámosle, en construcción, pues dale, adelante, ¿no? O sea, aquí se puede decir, bueno, que el mundo es libre, ¿no? Es como esta parte también, quiero hacer un poquito la comparación con esta parte de los países, ¿no? O sea, o sea, que está una frontera, ¿no? Pero, ¿qué si yo quiero ser libre? O sea, una frontera, no puedo entrar a tu país, no puedo ser libre, caminar, explorar el mundo, porque tú como país me estás dando una frontera y me estás pidiendo papeles que a lo mejor pues no tengo porque pues no me los das, ¿no? Entonces yo creo que también es importante pues que hay que dejar que el ser humano pues explore, ¿no? O sea, explore hasta donde quiera llegar, seas hombre, seas mujer, ¿no? O sea, incluso hace bastantes años atrás, pues las estéticas eran estéticas, ¿no? Porque se iban a arreglar exclusivamente las mujeres, las uñas, la cara, ¿no? Pero pues hasta que llegó el hombre que dijo, pues yo sin perder mi masculinidad, ¿no? Digámosle así de alguna forma, pues me quiero ver bien, ¿no? Entonces ya se estableció el título estética unisex, ¿no? En el cual pues ya dio una amplitud, dio mayor amplitud de más servicios, digamos, me refiero explícitamente a la estética, ¿no? Pero bueno, en cuanto al mundo, pues yo creo que no debería de haber como un freno, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta que si tú quieres hacer algo, un sueño, y creo que muchas veces nos hemos encontrado con eso alrededor de la vida, que tú quieras hacer algo y alguien te lo impide, ¿no? Y alguien te lo impide, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el ejército, ¿no? Yo quería entrar en uno de mis sueños desde chiquito era entrar al ejército, pero sufro de pie plano, güey, ¿no? Entonces no me dejaba, ¿no? O sea, prácticamente era nulo para el ejército, era torpe, güey, ¿no? Porque No, y muchas cosas, perdón por interrumpirte, Ojos, ¿no? O sea, también, yo tengo un tío que también quiere entrar a la milicia y por la estatura ¿sí? chafió, ¿no? O sea, realmente no lo da, ¿no? O sea, no llena esos estereotipos o parámetros, ¿no? Que pide esa institución, ¿no? Claro. Pero para mujeres sí había como que no hay falla, ¿no? Si eres bajita, pues no hay pedo, si entras, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser controversial con respecto a eso, ¿no? Pero, perdón, era algo chistoso. Bueno, en lo personal yo también me he topado con un montón de cosas así, ¿no? Por la estatura, por no llevar esos estereotipos, ¿no? Creo que todos tenemos algo ahí que no encajamos, ¿no? En los cuales no somos la totalidad, ¿no? O sea, del estereotipo que se maneja, ¿no? Eso es hablando físicamente, ¿no? Ahora, hablando de comportamientos, puta, pues hay un chingo, ¿no? O sea, a mí me da risa esa película de Al Diablo con el Diablo, ¿no? Cuando el güey es bien sensible y se pone a llorar y ya por eso, ya, o sea, también ya no eres bueno, ¿no? O sea, creo que todo debe ser equilibrado, pero bueno, es algo chistoso y que al final todos estamos como dentro de ese barco, ¿no? Que en resumen sería de respeto, ¿no? O sea, sí, yo estoy consciente que hay cosas que no se van a cambiar, ¿no? Que yo no puedo cambiar, ¿no? Que yo no puedo llenar, ¿no? Entonces, pues más que nada es de respeto, ¿no? Y de empatía, güey, ¿no? Pero bueno, perdón, Ojos, perdón, continúa.
No hay bronca, buena onda. De hecho, hago referencia sobre la estatura, o sea, imagínate, Frodo salvó al mundo Hobbit, ¿no? O sea, salvó en la historia de Tolkien, salvó a todos, ¿no? Entonces, sí, pues debería de ser el mundo, nos deberían de dar oportunidad lo que queramos. Digo, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que se tienen que cumplir estándares de estatura o algo por las funciones que se llevan a cabo, ¿no? Pero yo creo que no debería de haber como algo así de, no, tú no puedes, ¿no? O sea, porque eres hombre, mujer, tienes pie plano, o estás bajito, ¿no? O estás muy alto, güey, ¿no? O sea, incluso también las personas altas luego sufren, ¿no? Incluso bastante. Sobre todo para viajar en el micro, güey. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que pues, bueno, en un mundo utópico no debería de haber ni, o sea, como estos pequeños frenos para poder desarrollarnos, el ser humano en esta realidad y en este planeta Tierra. Pero pues por eso digo que hay bueno, que sí nos impone, ¿no? No nos quieren, o sea, nos polarizan prácticamente. Y por eso hemos vivido como pues, separados de alguna forma, ¿no? Siempre, o sea, yo desde que recuerdo desde niño, siempre nos han querido la competencia, ¿no? La competencia de guerra de sexos, hombre o mujer, ¿no? ¿Quiénes son mejores, hombres o mujeres, ¿no? O sea, siempre como que nos ponían o sea, en algunos casos, a lo mejor en los juegos, en el kinder, ¿no? No lo hacían con esa malicia, pero te separaban hombres y mujeres y juegos, ¿no? Y a ver quién es más listo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera estas como seccionado, o sea, seccionarnos para decirnos el sistema, tú sí puedes, tú sí no, o sea, no sé, creo que se debería de haber deberían de abrirse más puertas y yo creo que ahí abriéndose esas puertas creo que el ser humano podría explotar más su sensibilidad y podría llevar a cabo cosas súper más extensas, más interesantes, ¿no? Pero bueno, hablamos de un mundo utópico, ¿no? Ya que, pues bueno, ahorita la realidad en que vivimos y toda la sociedad se marca por normas, una normatividad, por leyes, ¿no? Que esas mismas normas y leyes también de alguna forma sí nos protegen, ¿no? O sea, no nos quieren proteger nuestros derechos, ¿no? Pero algunas veces por esas leyes y normas violan también nuestro derecho de existir, de cohabitar en este mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mundo debería ser, o sea, las puertas deberían de estar abiertas para todos, ¿no? Para todos y explorar esos campos, ¿no? Yo creo que sería un mundo muchísimo mejor pensándolo en esa forma, aunque también digo que pues bueno, el mundo también es un lugar salvaje donde vivir, ¿no? Porque hay personas que, bueno, pues, historias que tienen historias atrás, pero que también son muy violentas y pueden tener problemas mentales, ¿no? Y ante ese mundo salvaje, pues también nosotros como seres humanos que llegamos y queremos hacer las cosas bien, pues también nos amenazan y tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que abriéndonos, te digo, las puertas, creo que podríamos llegar a ser como una especie mejor y hasta creo yo con más conciencia, ¿no? Porque al cerrarse una puerta, la persona o el individuo también luego llega con cierto rencor, ¿no? Con un rencor hacia la vida y ese rencor lo expresa a través de una violencia, ¿no? A través de actos, porque se les cerraron las puertas y no les dieron la oportunidad. Entonces, si se abrieran esas puertas, pues bueno, creo que sería un poquito menor este mundo salvaje, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Cambio. Bien, entonces, ¿tú querías agregar algo, Neti? Pues ya nada más ir cerrando y y me gustaría compartirles algo, ¿no? Algo de lo que creo que profundizó en mí y dice así: la confianza solo puede existir si confías en ti. Lo fundamental debe de ocurrir primero en tu interior. Si confías en ti, podrás confiar en la existencia, pero si no confías en ti, no podrás confiar en nada.
Es un texto de Osho y, y voy a eso, ¿no? Voy a eso. Empezar a confiar en los cimientos que que Neti empieza a tener a sus 37 años. Me gustó mucho, ¿no? El leer a hombres, a mujeres, experimentando la masculinidad, porque lo interesante de Apofénicos es que estamos retratando a, a nuestro prójimo. Y quiero empezar a de nuevo enfatizar que si hace falta espiritualidad, pues debemos de empezar a tocar términos profundos, ¿no? Términos sensibles, para poder empezar a llegar a confiar y a construir esa nueva masculinidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cerrar con ese texto, con esta reflexión de que tenemos que ver la masculinidad desde un punto transpersonal. Con eso me despido. Vientos. Bueno, pues yo creo que sí, ya está llegando justo esta hora del cierre, ¿no? De ya cerrar la conversación que teníamos programada 1 hora, pero bueno, pues se nos alargó porque se puso interesante. Pues yo igual, ¿no? Yo cerraría con una reflexión que tiene que ver un poco con la idea central de mi texto, ¿no? Haciendo, bueno, pues la invitación para que si alguien quiere echarle ahí un ojo, pues por ahí está, ¿no? Y donde justo tiene que ver con que uno de los grandes problemas que yo percibo de que el tejido social esté tan dañado es justamente una crisis de masculinidad que está en la incapacidad de reconocernos como hombres, ¿no? En todos los sentidos que nos conforman, desde las estructuras sociales y lo que nos implica, hasta la parte más íntima, de nuestra sensibilidad, pero también la parte de nuestra naturaleza, ¿no? Lo que la propia evolución nos ha dado como hombres, y que dentro de todo esto también está nuestra propia fuerza, ¿no? Nuestra propia fuerza, me refiero a la fuerza física, que también la siento vinculada con la fuerza interna, que también la siento vinculada con el valor, que también la siento vinculada con el carácter, ¿no? Todas estas cosas de las que el ser humano en algún momento se tuvo que valer para sobrevivir en el mundo, ¿no? Y por supuesto también, ¿no? De todos estos aspectos que lo llevaron a sobrevivir, algo que fue fundamental, pues fue la solidaridad, lo que decía Iván, ¿no? El trabajo en equipo, el poder crear sociedades, ¿no? O sea, fue lo que en muchos otros sentidos también nos hizo crecer. Y por supuesto, ahí el otro día compartíamos un texto en la página de Apofénicos, donde hablábamos de el texto habla de cómo se establecen las primeras sociedades, ¿no? Y cómo se establece ahí se me fue la palabra. ¿Cuál es el primer rasgo de una sociedad, ¿no? Y entonces una antropóloga dice que el primer rasgo de la sociedad no está en el momento en el que comenzamos a conformar armas o artefactos de los cuales nos empezamos a servir, ¿no? Sino los rasgos de verdadera civilización está en el momento en el que una persona ayudó a otra a recuperarse de una herida, ¿no? Y en ese momento se comienza a gestar la verdadera civilización, ¿no? Entonces, por supuesto que todos esos son los valores que nosotros, de alguna forma, siento yo, estamos dejando de lado, ¿no? A lo mejor en una búsqueda de construir, porque el modelo en el que vivimos, pues ya no satisface las necesidades de mucha gente, ¿no? Pero creo que gran parte del problema del tejido social está en que los hombres, en efecto, vivimos una crisis de reconocimiento y de identidad, ¿no? Y todos estos elementos nos conforman a cada uno en sus maneras y en su propia forma de entender y procesar toda esta información, ¿no? Pero para mí el verdadero, uno de los principales puntos que lograrían llegar a hacer que la sociedad
retome un buen camino está, por supuesto, en los hombres, ¿no? Los hombres porque estamos perdidos, no porque nosotros seamos los salvadores, ¿no? Sino porque nosotros al encontrarnos y al conocernos, pues vamos a lograr equilibrar el gran trabajo que ya han estado haciendo las mujeres, ¿no? Y se necesita pues empezar a caminar a la par en estos rasgos ideológicos, en evolución, en conciencia, en despertar, en conocernos, en construir, pero desde otro lugar, ¿no? Desde toda esta conciencia. Entonces, bueno, pues yo igual con eso cierro, pues ya, pues la verdad estuvo bien nutritivo, estuvo bien nutritiva la conversación, me gustó mucho, y pues ya, les paso el micro a quien quiera, ya sea Lojos o Matú. Bueno, yo nada más me quiero despedir, ya no quiero profundizar bastante, ya no quiero profundizar mucho, perdón. Nada más lo único que quiero decir es que pues, recuerden que la empatía no hace daño a nadie. Creo que más en estos momentos de todo por lo que está pasando el mundo, tenemos que hacer, unirnos, ¿no? Llamarnos a la unidad, ya que, pues bueno, muchas veces le queremos dar la responsabilidad al gobierno, pero ese gobierno, pues, ni nos escucha y pues realmente no gobierna, ¿no? Conforme tendría que hacer su trabajo. Entonces, nosotros debemos, nuestra responsabilidad como individuos, personas, seres humanos, es que trabajemos juntos, ¿no? Pues echándonos la mano de la mejor manera posible para que, pues bueno, para que la esencia del ser humano no se extinga, pues ya que creo que la esencia del ser humano como persona buena, se puede decir, se está extinguiendo. Entonces, bueno, yo nada más es lo único que quiero comunicar y pues bueno, muchísimas gracias para a los que nos vieron, muchísimas también gracias a los colaboradores, ahí aparecieron sus nombres. Cada día se van a subir los textos de los colaboradores, ahí para que nos sigan, y también pueden ver todo el contenido del volumen 2, del volumen 1 y de este volumen 2, masculinidad, a través del sitio web que es apofenicos.com.mx, y también se pueden poner en contacto con nosotros para, pues bueno, si gustan cooperar con un podcast, con material, pues bueno, bienvenidos. Y bueno, ya nosotros sacaremos la convocatoria para el siguiente número. Y pues bueno, este es su espacio, su espacio apofénico. Y bueno, pues muchísimas gracias por visitarnos. Bye. Cambio. Ay, perdón, es que esta onda. No te oyes, Woody, pero bueno, creo que ya también me ibas a dar la palabra para despedirme, ¿no? Pero precisamente, pues sí, para finalizar, mi postura es esa, ¿no? Que hablé en mi texto y pues escúchense, ¿no? Esa voz interior que los apacigua, que los lleva a la reflexión, que retomando un poco el tema que dice el Iván, ¿no? Que al acercarse a una mujer ya se sienten violentadas o que ya estamos estigmatizados, pues que escuchen esa voz, ¿no? Que digan, a ver, cálmate, ¿no? No seas tan agresivo, sé, sé, sé más sensible, ¿no? Pero grandes rasgos es eso, ¿no? Que escuchémonos, ¿no? Desde una parte realmente más pura, ¿no? Ya no tanto esa conceptualización de fuerza, agresividad y cosas así, güey, ¿no? Pero yo escuché hace un poquito, hace rato que la escuché y como decía, ¿no? Ya lo que necesitamos es más hombres, ¿no? Menos machos. Entonces yo con eso cierro este lab y igual de verdad, es un tema muy largo, muy grande, más bien, y muy complejo, ¿no? También, pero en realidad lo disfruté porque sí me hizo meterme en una situación muy personal, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba dentro de yo mismo verme, ¿no? Como hombre, ¿no? Entonces estuvo muy chingón, agradezco a ver qué nos depara el próximo número y precisamente como decía el Ojos, agradeciendo a los que participaron, mucha,
mucha participación, mucho interés y neta eso motiva, ¿no? Eso motiva un montón y pues más que nada, y un saludo a la Dan que esta vez no pudo participar, pero la portada él la diseñó con imágenes de Nemorio, el señor Nemorio, es un gran amigo y padre del Van Neti, pero neta están muy chingonas, a mí en lo personal, neta, me encantaron. Yo estuve híjole, me voy a alargar un poquito, pero hice un pequeño, no análisis, ¿no? Pero bueno, conversación con mi hermano y puta, o sea, le impactó, ¿no? La de la portada estuvo muy loca, ¿no? Está muy loquísima. Véanla, chequenla, qué buena portada hizo el Adán, y pues esperemos vernos la próxima vez y que sigan participando en nuestras convocatorias y que nos sigan revisando y comentando ahí en los en nuestra página y en la fanpage, ¿va? Bueno, pues ya, pues nos vemos el próximo mes. Ahora sí avisamos. ¿Ahora sí qué? Ahora sí avisamos que vamos a tener. Sí, esta vez fue un poco más improvisado, pero bueno, pues cumpliendo con los propósitos que es justo tener este live y hablar sobre los temas que planteamos, ¿no? En la revista. Entonces, bueno, pues ya el siguiente mes, bueno, pues esperemos que sea diferente, ¿no? Pero pues aquí seguiremos. Pues bueno, pues ya, pues nos estamos viendo. Abrazo apofénico. Por su tiempo. Abrazos. Chao. Bye.